Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Aquí empieza el nuevo espacio de la Institución de Estudios Complutenses, dentro de Futuro Imperfecto Radio. Y a continuación paso a comentaros qué es la Institución de Estudios Complutenses. Es una asociación cultural, independiente, apolítica, sin ánimo de lucro y abierta a todos. Fundada el 13 de abril de 1982, desde su constitución ha colaborado con las principales instituciones alcalaínas, como el Ayuntamiento, la Universidad, así como el Arzobispado, en la organización de actividades culturales de interés para la ciudad. La institución tiene como fin fundamental el estudio, investigación, promoción y difusión de la cultura de Alcalá de Henares y su comarca en todos los aspectos. Desde su inicio, la Institución de Estudios Complutenses desarrolló unos ciclos de conferencias. Celebraban cursos monográficos que en ocasiones conmemoraban efemérides importantes para la ciudad de Alcalá. Se hacen 2 cursos monográficos cada año, uno en la primavera y otro en el otoño, con una media de 8 conferencias. El ciclo se completa con una visita guiada por la ciudad para mostrar el tema del que se ha tratado, y al finalizar la conferencia de clausura se entrega el libro que recoge el texto de las conferencias impartidas a los asistentes al curso. En el mes de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Diego, el día 13 de noviembre, tiene lugar la fiesta de la Institución de Estudios Complutenses. Consiste en la presentación de nuestra revista científica Anales Complutenses, de periodicidad anual, que también se celebra el encuentro de historiadores de Henares en colaboración con la Diputación de Guadalajara, que precisamente este año será el 18 encuentro de historiadores del Valle de Henares, que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Y ahora os presento al grupo Gregorian con un tema que se titula Los Sonidos del Silencio, que fue una canción escrita tras la muerte de JFK como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. Silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the head of a street lamp, I turned my collar to the cold and
Futuro Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados, o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y ahora os traigo la actividad para los miembros de la institución, que fue la visita al antiguo aeródromo Barberán y Collar. Nos reunimos el día 5 de octubre a las 11 de la mañana en el apeadero de Renfe de la universidad. Y Baltasar Bermejo Redondo, miembro de la institución, nos presentó el recorrido de la visita al antiguo aeródromo Barberán y Collar. La verdad que la visita que nos propuso Baltasar fue muy interesante. Bueno, pues este audio que ahora os presentaré es un poco para que la gente de la institución que no pudo asistir, así como también la que asistió, recordar lo que nos comentó Baltasar, y también para nuestros oyentes, de alguna forma no pudieron asistir, si algún día les apetece, puedan acercarse a este lugar y visitarlo también por ellos mismos. Baltasar empezó, como he comentado, en el apeadero de la universidad. Nos llevó a través de una pasarela que hay ahora mismo que la universidad la arregló, pero que también era parte de este aeródromo. Pasamos por la Facultad de Ciencias, terminamos en la Facultad de Farmacia, que continuamos un poquitín más adelante, donde nos encontramos con el taller de vídeo, que fue donde estaba el cuerpo de guardia. Continuamos a la torre de control, que todavía existe, que está el servicio informático. Ahí nos presentó la historia de la torre, como otra torre que había en esa misma rotonda. Después continuamos a la Facultad de Ciencias Ambientales y al final cogimos toda la calle que pasa por el Jardín Botánico y terminamos en un monumento que hay con una hélice
también a la aviación y el aeródromo, y ahí a la izquierda a la Facultad de Ciencias, donde al final terminamos con las explicaciones que nos dio nuestro amigo Baltasar. Así que espero que sea de vuestro agrado esta visita al aeródromo Valveral y Collar. Me voy a presentar, soy Baltasar Bermejo, soy miembro de la institución y nada, quisiera pues daros las gracias por haber venido. Vamos a hacer un recorrido, pues yo calculo que va a ser como 1 hora y pico, 1 hora y media, 2 horas. Y bueno, pues nada, vamos a ver un poquito parte de la historia contemporánea de Alcalá. Vamos a ver el aeródromo que se abrió en el año 34. Este fue el segundo, hubo uno primero en el Campo del Ángel, que se abrió en el 1913, y este pues eso, estuvo desde el 34 hasta el 65 funcionando. Luego ya en el 69 se abandonó, se fue al Ejército del Aire, se quedó aquí haciendo una serie de funciones y luego ya pues pasó a la universidad. En principio a la Universidad Complutense, y luego ya cuando se refundó la Universidad de Alcalá de Henares en el 77, pues ya fue la dueña de estos terrenos. Y bueno, pues nada, os voy a comentar también de dónde he sacado la mayoría de la documentación, por si pues queréis también. Es un libro que se escribió sobre el aeródromo, es muy difícil de conseguir, pero lo tenéis en la biblioteca Cardenal Cisneros, lo tenéis también en el CRAI, hay diversas bibliotecas de Alcalá donde lo podéis consultar. Lo que vamos a ver es, una parte de la historia de la aviación en Alcalá, como os he dicho al principio, ¿no? Comentaros que la aviación es una parte de la aeronáutica. La aeronáutica se divide en 2 partes principales, aviación y aerostación. Aerostación normalmente es los globos, dirigibles, cometas, que suelen ser aparatos que son menos densos que el aire debido al gas que llevan dentro, mientras que la aviación suelen ser aparatos más pesados que el aire, los aerodinos. Entonces, pues nada, ahí tenemos aviones, helicópteros, drones, etcétera. Y bueno, todo esto, pues nada, se va a regir con las leyes de la parte de la física, que es la aerodinámica. Es, todo para construir, hacer volar y sobre todo navegar un aparato aéreo. Y luego también tenemos otra parte, que luego lo veremos un poco al final del paseo, que es el paracaidismo, que justo nació aquí en Alcalá. Bueno, de hecho, nació ahí en el edificio de ciencias, y es una rama también de la aeronáutica que lo que hace es aprovechar o bien la aviación o la aerostación para transportarse y luego saltar desde ahí para llegar a hacer un aterrizaje suave a través de un paracaídas. Y bueno, pues nada, os comento la historia de Alcalá, aunque nos vamos a centrar aquí en el aeródromo. Pues si me permitís un momentito, os cuento así 4 pinceladas de cómo empezó la aviación aquí en Alcalá. Bueno, la aeronáutica. La aerostación, lo primero que tenemos fue la primera fotografía que se hizo en España, desde un globo, se hizo precisamente sobre Alcalá. Es una fotografía curiosa, no la tengo aquí, no es de gran calidad, pero bueno, que sepáis que es la primera fotografía aérea que se hizo sobre Alcalá. Se hizo el 11 de diciembre de 1900 y la hicieron desde Guadalajara, que es donde estaba el Parque Central de Aerostación, que pertenecía al Cuerpo de Ingenieros Militares, y esa es la primera fotografía aérea que se hizo en España. Y Alcalá pues tuvimos la suerte de ser, el objetivo de esa fotografía. Luego después Alcalá tuvo cierta relación también con la aerostación. Como os digo, estaba aquí al lado en Guadalajara, pero la primera relación ya que tiene Alcalá con la aviación se remonta a 1910. Entonces hay un señor francés, Jean Mauvet, pues este hombre era un gran entusiasta del automovilismo, se hizo piloto en Francia, estuvo aquí residiendo en España. Y bueno, pues tenía la idea, él quería enlazar 2 capitales de provincia en España que no se había hecho nunca. Y entonces quería enlazar Madrid con Guadalajara.
Pero bueno, que resultó que bueno, pues no se atrevía por hacerlo del tirón, porque los aviones todavía eran muy limitados y demás, y entonces hizo Madrid-Alcalá de Henares, y fue el primer vuelo en España que unió dos ciudades. Normalmente en aquella época los vuelos eran muy cortitos, se hacían muy cerca de, solía ser un hipódromo o una pequeña llanura, se hacían cerca de allí, el avión daba unas cuantas vueltas y aterrizaba. Y él se atrevió ya a hacer un vuelo entre dos ciudades y lo consiguió. Eso sí, tuvo que parar en San Fernando, pues se le averió el motor, lo arreglaron y ya desde San Fernando vino hasta Alcalá, aterrizó ahí por la zona de cerca de la Puerta de Madrid y bueno, pues nada, fue un éxito tremendo. Y luego ya, pues nada, un mes más tarde ya pudo hacer el vuelo que él pretendía, que era enlazar Madrid con Guadalajara. Entonces ese es el primer antecedente que tuvimos en Alcalá con la aviación. Luego ya en el 1912 se plantea hacer una escuela de vuelo civil en España. La primera había sido la de Cuatro Vientos, que era una escuela militar, que empezó a funcionar en el 1911, y entonces el Ayuntamiento de Alcalá se volcó, también un poco para traerse la escuela aquí a Alcalá. Al final la escuela se la llevaron a Getafe, y bueno, pues Alcalá nos quedamos sin escuela de vuelo civil. Pero gracias a dos personajes, que luego os enseñé un retrato de ellos también, a Pedro Vives y a Quindelán, pues lograron que se montase aquí una escuela militar, que fuese un poquito, digamos, de paso entre Madrid y Guadalajara. Y nació en el Campo del Ángel, lo que es el Campo del Ángel. Luego cuando nos sentemos allí os enseño también algunas fotos. Se montó, digamos, se hizo la primera escuela de vuelo en Alcalá. Se llama Escuela de Prácticas de Aviación. Y bueno, pues nada, estuvo abierta hasta 1935. Tuvo su periodo dorado a mediados de los años 20, que fue cuando más promociones de pilotos se sacaron, y luego se cerró en el 35, porque aquí se abrió esta en el 34, que es la que vamos a ver. Y bueno, pues nada, si queréis vamos dando un paseíto, más o menos os comento aquí sobre el plano de la universidad. Vamos a dar prácticamente un paseo por aquí, por esta zona. Vamos a subir hasta el hospital, digamos, que es donde estaban los hangares antiguos del aeródromo, y luego ya bajaremos por el jardín botánico y volveremos allá al edificio, que es donde empezaron los paracaidistas militares. Bueno, pues en el planito que tenéis ahora mismo, que estamos, digamos, en la parte, digamos, de la esquina inferior derecha, más o menos. Entonces ahí veis que hay una especie de un edificio que hace, digamos, como son dos edificios paralelos. Vale, pues os comento, lo vamos a ver luego al final realmente la historia, pero os comento, este era el edificio del Escuadrón de Paracaidistas, que iba a haber sido edificio de la Academia General del Aire también. Entonces es este edificio que es el de Ciencias. Ahora está cambiado porque luego se cerró, luego ya os lo explicaré con más detalle, pero es para que os hagáis una idea de dónde estamos ahora mismo. Entonces estamos a la trasera del edificio, digamos a la derecha del edificio, y ahora vamos a subir por lo que es esta pérgola, que estaba construida en parte, aquí se aprecia no muy bien en el mapa, pero estaba construida, digamos, en parte esta pérgola. Todo esto es del año 41-42 más o menos. Por ejemplo, esta pérgola, al igual que el hangar que veremos después, fueron diseñados por Esteban Terradas, que fue un ingeniero y arquitecto español, pues de lo mejor del siglo XX. De hecho, él fue también, digamos, un poco el fundador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que lleva su nombre, y bueno, pues hizo aquí en Alcalá una serie de actuaciones bastante curiosas y bueno, pues eso, se merece más de un premio como tuvo. Entonces nada, por aquí vamos a seguir, vamos a llegar ahora hasta la trasera del hangar lineal, y os voy a explicar allí un poquito. No vamos a ir en índice cronológico porque realmente la historia del aeródromo empieza casi al final del recorrido. Pero luego, como vamos a bajar por la otra calle, por la calle del Botánico, pues os voy ampliando un poquito esta información. Seguimos un poquito hasta allí, hasta el hangar. Bueno, pues vamos a parar aquí un segundito porque os comento. Como os decía, toda la parte esta que está aquí a mi frente, más o menos era como el campo de maniobras que tenían los paracaidistas aquí. Y luego en la parte más trasera se ve allí como una pequeña colina, pues allí tenían el campo de tiro. Tenían un campo de tiro que todavía se conserva. O sea, si algún día os apetece, ahora lo que pasa es que es mala época, está lleno de cardos y tal, pero bueno, luego un poquito más para el otoño.
tienen todavía las hileras donde se ponían los tiradores en piedra, o sea, son piedrecitas, y entonces ahí me parece que son 12 hileras de tiro, y luego tienen incluso también las distancias, también con hileras de piedra, distancias de 50, 100, 150 y 200 metros, y luego también en ese campo, luego al final, bueno, primero lo usó el aeródromo, lo usaron los paracaidistas de aviación que estuvieron aquí, luego ya cuando se fueron los paracaidistas, lo usó la Brigada Paracaidista de Tierra, que estaban aquí en los cuarteles de Alcalá, y luego después lo usó el personal del centro del CIR-2, que era el Centro de Instrucción de Reclutas, que estaba aquí en lo que es el cuartel Primo de Rivera. Entonces, digamos, esto realmente se estuvo usando pues hasta mediados de los 70 por ahí como campo de tiro. Y luego esa zona también pues es muy curiosa porque están lo que eran las pistas de aplicación. Había también un sitio que era una caseta de tiro al plato muy curioso, pues de los años 50, fue la primera que hubo aquí en Alcalá. Y diréis, tiro al plato, ¿por qué? Pues porque, bueno, era parte del entrenamiento que hacían los paracaidistas, porque era, digamos, para hacer tiro instintivo. Entonces, es muy curioso, todavía está lo que es la instalación. Es una especie de instalación, se ve más o menos aquí a la derecha del todo, que pone estructura, pero realmente era eso, era una caseta de tiro al plato que estaba construida en los años 50. Entonces aquí más o menos en el plano sí que podéis ver más o menos esa especie de semicírculo que era la caseta, más arriba y un poquito a la izquierda lo que era el campo de tiro, que también tenía una galería semienterrada para tiro con pistola, y luego también digamos lo que era la pista de aplicación, se llama Pista Pérez, porque el que la diseñó fue un capitán paracaidista, se apellidaba Pérez, y luego se mejoró en el año 60. Bueno, pues en principio vamos a continuar, vamos a parar aquí un poquito en el hangar, hay un poquito, además ahí hay unas piedras que nos podemos sentar, y os explico también un poquito la historia del hangar que es muy curioso. Lo que era el hangar, el prototipo del hangar lineal, que hubieran sido 6, y os cuento un poquito la historia de todo esto, ¿no? Nos vamos a saltar un poquito la cronología. Como os dije, pues eso, el aeródromo empezó en el año 34, estuvo pues eso, operando como escuela de vuelo hasta la Guerra Civil, los primeros meses de la Guerra Civil, y ahí se trasladó la escuela de vuelo a Murcia, y entonces, pues aquí nada, empezó a ser un aeródromo operativo, sobre todo de los cazas rusos, durante la guerra. Después ya terminada la guerra, pues el aeródromo se quedó en un estado un poquito precario, lo empezaron digamos otra vez a arreglar, y entonces se hizo un proyecto que era instalar aquí la Academia General del Aire, la escuela de oficiales y de pilotos del Ejército del Aire. Este proyecto pues se decidió en el año 40 más o menos, 41, y entonces pues nada, comenzaron las obras. Y entonces, claro, pues la primera obra que se hizo fue el edificio aquel de ciencias, que es donde iba a ir el escuadrón de alumnos, y luego los hangares, se iban a hacer un proyecto de 6 hangares como este, solo se terminó que es donde, digamos, iban a meter todos los aviones de enseñanza, y luego después había una rampa que va un poquito más allá, que conectaba, digamos, con lo que era la pista de vuelo, la pista de aterrizaje y despegue, que estaba, digamos, hacia allá, ¿no? Todo este proyecto, pues al final, pues por diversas causas se malogró. La academia se la llevaron a San Javier, abrieron en el año 45 el curso, y esto pues se quedó abandonado, y la pena del hangar pues que está como está desde entonces, o sea, desde el año 43-44 está tal cual. Así que ya os digo, el hangar, pues como os he dicho, era el prototipo de 6 hangares. Ahora os enseño una foto donde está, digamos, más o menos el proyecto que había de colocarlos. Es un hangar de 176 metros de longitud y 37 de anchura, o sea, es un hangar bastante grande, ahí caben un montón de aviones, de automóviles, etcétera, y luego tiene 2 diferentes alturas, una a 9 y otra a 13 metros. El hangar la verdad, para el año 44, pues eso, era una maravilla de arquitectura, o sea, de hecho, además, pues prácticamente, si lo veis, tiene un aspecto, digamos, ahora penoso, pero vamos, hubiera sido un edificio, digamos, fantástico. Tiene, digamos, las 2 partes, los 2 extremos que hubieran sido dedicados a oficinas, aulas, etcétera, y luego ya lo que es la parte central, pues que hubiera servido como hangar.
Si queréis pasar, mirad, aquí está la foto de cómo hubieran sido. Este es el primero que está a la izquierda, es el que está construido, y luego los otros 5 iban, digamos, en esta configuración. Y ya luego de aquí, pues directamente había una rampa más o menos que saldría desde los 2 que estaban en el centro hasta la zona del aparcamiento de la pista de vuelos. Como esto fracasó, pues nada, nos quedamos con las ganas de tener aquí la escuela de pilotos del Grito al Aire y nada, esperamos el aeródromo, luego se le dio otro uso que ahora lo iremos viendo. Luego os comento, ya que estamos aquí también parados, un poquito de los aviones que fueron pasando por aquí, por el aeródromo y demás. Bueno, pues vamos a empezar con, como os comentaba allí abajo al principio, Jean Mauvet, que fue el piloto francés, que fue la primera persona que aterrizó en Alcalá. O sea, este fue el primer contacto de Alcalá con la aviación. Este hombre, que bueno, pues vino en un avión de este tipo, un Sommer, que era un modelo del Farman 3 modificado, con un motor un pelín más potente y un poquito más moderno. Entonces, pues nada, con un avión de estos aterrizó ahí en la puerta de Madrid. Fue hasta el ayuntamiento, le recibieron al ayuntamiento, les invitaron a almorzar a él, a los mecánicos y los 2 periodistas que venían con él, y luego ya pues regresó a Madrid haciendo una parada en Torrejón, a un noble que vivía en el Palacio de Aldovea, al duque de Tobar, que era hermano del conde Romanones, que entonces era el presidente del Congreso y luego fue presidente del gobierno. Y entonces, como Tobar, cuando se quedó tirado en San Fernando con el avión, le ayudó, pues entonces él luego, digamos, un poco para agradecerlo, a la que se iba para Madrid, tomó allí en una era al lado del Palacio de Aldovea, se tomaron allí un vinito los 2, charlaron y ya se volvió para Ciudad Lineal. Eso, bueno, lo narro en uno de los... Además él decía que era para entrar en calor, pues claro, esto era noviembre y bueno, pues hacía fresquito. Y luego, bueno, pues como os comentaba antes, estos 2 personajes que son el coronel Pedro Vives y el capitán Quindelán. Estos, digamos, gracias a ellos, pues, Alcalá comenzó su tradición aeronáutica, porque, bueno, al final convencieron al ayuntamiento, a diversos propietarios, de hacer aquí un campo de vuelo, que es el que se hizo en el campo del Ángel. Allí lo que pasa es que no queda ningún resto. Entonces, pues, la historia la empezamos aquí, pero, bueno, gracias a ellos. De hecho, Vives pues tenía bastante relación, pues estaba casado con una alcalaína y bueno, pues vivió gran parte de su vida entre Guadalajara. Él al principio era profesor en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, luego ya cuando se creó el servicio de aeroestación, él fue prácticamente el primer jefe y eso, vivió mucho tiempo también entre Alcalá y Guadalajara. Y Quindelán es el padre, digamos, de la aviación española, fue el primer militar que se dedicó ya directamente al tema de aviación. Luego, bueno, pues como cosa curiosa, el aeródromo del Campo del Ángel, que como os digo, está en los terrenos, lo que ahora es el colegio hoy día, el colegio Nebrija, que cogía una parte de lo que era la antigua laboral, la parte, digamos, izquierda del fondo de la laboral, pues ahí estaba, digamos, el aeródromo. Era un aeródromo muy sencillo, pequeñito y tal, pero vamos, que funcionó durante tantos años y formó un montón de pilotos, tanto españoles como extranjeros, pues también venían bastantes pilotos de Iberoamérica. Y nada, este fue el primer avión, el Farman MF7, que vino a Alcalá. Le llamaban aceituna porque la cabina parecía un hueso, una aceituna, y luego además los pintaron de color verde de aceituna. Entonces ya os digo, es un cacharro curioso que estuvo hasta el año 19-20, estuvo volando aquí en Alcalá. Fue el avión que se veía aquí por los cielos complutenses normalmente. Luego esta es otra foto del aeródromo del Campo del Ángel, que curiosamente se puso ahí el aeródromo porque era un terreno que pertenecía al Ministerio de la Guerra. Era el campo de maniobras de caballería. Aquí en Alcalá siempre había 2 regimientos de caballería que iban rotando con otros 2 de Madrid. Entonces cada año venía uno y se iba otro. Y entonces aquí en esta zona, si lo vierais con más detalle, está llena de lo que se llama de hipódromos y carruseles. O sea, son zonas, el hipódromo, que es para hacer las maniobras de caballería, y los carruseles, que son los círculos estos donde entrenan los regimientos de caballería. Entonces esta zona estaba. Y de hecho una de las advertencias se les hacía a los pilotos, sobre todo a los alumnos, eso, que tuviesen mucho cuidado a la hora de aterrizar con la caballería. Porque más de una vez soltaba algún caballo, lo que sea, y aparecía por donde no debía. Ahora ya cuando subamos vamos a empezar lo que era el aeródromo Barberán y Collar, que como os digo, eso, empezaron las obras en el año 33 y en el año 34 ya se trasladaron del Campo del Ángel aquí y empezó a funcionar. Pero eso, si queréis, vamos a andar un poquito más y os lo cuento más arriba. Vamos a ir a la torre de mando, a la torre de control nueva.
y desde allí os empiezo a explicar toda la historia del aeródromo. Bueno, pues aquí donde estamos empezaba el aeródromo, pues eso, cuando se inició en 1934. Entonces, este edificio que tenemos aquí, que ahora es el taller de vidrio de la universidad, era el cuerpo de guardia. Y el edificio está un poquito remozado, pero por ejemplo la puerta es la misma de 1940, que es cuando se hizo la primera construcción grande de este edificio. Al principio era más bien una garita y demás, pero luego ya se hizo el edificio en sí, la garita se mandó un poquito más atrás. Y de hecho, por ejemplo, estas piedras, esto es original del aeródromo. De hecho, lo que os decía, por ejemplo, el campo de tiro, todo esto, usaban mucho la piedra. La pista de vuelo, cuando la ampliaron, igual la pusieron, digamos, 2 rodales de piedra blanqueada de cal. Entonces era muy, muy curioso. O sea, yo he visto alguna foto de la pista antigua y es muy curioso, lo ves. Ahora se ponen luces, se pone pintura, pero entonces, pues nada, como la pista era de hierba, teníais, digamos, su marcación con las piedras estas. Y bueno, pues nada, aquí lo que os comento, aquí estaba eso, el cuerpo de guardia. Y luego ya un poquito más adelante estaban los talleres de radio y demás, que ahora son varios edificios prefabricados. Este que tenemos aquí a mi frente también, luego lo explicaré más adelante cuando empecemos a bajar. Este era el edificio de mando y dirección, y donde estaba también parte de los alojamientos, había algunas aulas y demás. Este ahora le pasa que bueno, le han hecho un proyecto nuevo y lo han dejado con un aspecto bastante extraterrestre, ¿no? Pero vamos, el edificio era un edificio que estaba muy bien conservado y era bastante bonito. No sé cómo han hecho esta ñapa, sinceramente, con todos mis respetos al arquitecto, pero en fin, y ya os digo. Y entonces este era el acceso aquí al aeródromo. El aeródromo, al principio, digamos, como veis, estaba conectado con la vía de tren, con el ferrocarril, entonces era Madrid, Guadalajara, Zaragoza. Se le hizo el puente, pero al principio era un paso a nivel normal. Luego ya en los años 40, cuando ya se decidió hacer esto Academia General del Aire, se hizo el puente, y el puente es del año, me parece, de finales de 1940. El puente este que cruzamos todos para acceder aquí, pues es de esa época. Y bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a ver lo que era la torre de mando nueva, y allí os explico un poquito por qué la torre de mando nueva, dónde estaba la antigua, y vamos a ver también algunos restos originales de la época. El aeródromo, lo primero que hacen es que le dan nombre de Aeródromo Militar Barberán y Collar. Diréis, ¿por qué? Pues todo tiene su historia, ¿no? Barberán y Collar eran dos aviadores, un capitán, Barberán era capitán y Collar era teniente, y bueno, pues fueron los que hicieron la gesta esta del vuelo Sevilla-Habana de un tirón. O sea, llegaron hasta Cuba de un tirón, y luego la segunda parte del vuelo era unir Cuba con México también, y se perdieron en ese vuelo. Entonces, no se sabe, porque hay varias versiones, que si cayeron al mar, que si cayeron en la selva mexicana, que si cayeron, total, que no se volvió a encontrar ni los restos de ellos ni los del avión. Entonces, pues nada, es una de las grandes incógnitas de la aviación española. Y bueno, pues ellos, pues nada, se les consideró dos héroes, y entonces, a propuesta de 3 alumnos, 3 oficiales mexicanos que estaban estudiando aquí en Alcalá, empezaron el curso de vuelo en el Campo del Ángel, y ya cuando se abrió pues ellos hicieron una iniciativa al gobierno español de que el aeródromo se llamase Barberán y Collar, y se aprobó, y bueno, pues nada. Y bueno, pues estos son los dos señores, capitán Barberán y teniente Collar. Entonces, pues eso, se da el nombre al aeródromo. Cosa curiosa, esto es una placa que ahora os diré dónde estaba. Estaba aquí mismo, en esta rotonda, estaba la antigua torre de mando, que cuando la universidad empezó las obras la tiró. No sé por qué la tiró, porque para haber hecho una rotonda, podía haber hecho la rotonda con la torre dentro, pero en fin. Y entonces esta placa, es una placa del año 35, está ahora mismo en el Museo de Aviación, está en Cuatro Vientos. Además está allí expuesta en un jardincito, y es, digamos, la placa de agradecimiento de estos alumnos mexicanos a Barberán y Collar. Luego, lo que os decía, la torre antigua es esta. O sea, esta era una torre de tres plantas, estaba justo en esta rotonda,
y era pues eso, una torre bastante antigua porque se construyó justo en el año 34. Y entonces esta foto, digamos, sería mirándola desde ahí, porque lo que es la torre, los aviones están justo ahí, que es donde estaba ya, digamos, el aparcamiento de aviones. Y la placa esta estaba mirando al aparcamiento. Entonces es una pena, porque bueno, pues, hombre, está más bonita y más curiosa la nueva, ¿no? Que también, digamos, ha hecho ciertas reformas. Ahora iremos a verla porque ahí todavía se conservan restos del antiguo aeródromo. Bueno, como nota curiosa también os voy a comentar, esto es de una publicación que se hacía todos los años, se llamaba el Atlas de Aeropuertos Españoles, y venían todos los aeropuertos civiles y militares con una descripción, las coordenadas geográficas, si tenían una serie de equipamiento, pues por ejemplo si tenían botiquín, si tenían combustible para dar a todos los aviones civiles o militares, etcétera. Entonces este es el que corresponde al de Alcalá de Henares, Albarrán y Collar. Yo conservo también la del otro, la del Campo del Ángel, que era pues eso, más rudimentario, pero bueno, pues esto, digamos, al fin y al cabo era ya una base un poquito más seria. Luego, como cosa curiosa, os comento también al comienzo, esto me lo dejó José Félix Huerta, este cartel, y es muy curioso porque, bueno, se hacían muchas, digamos, el personal del aeródromo, tanto el del Campo del Ángel como el de aquí, estaba muy integrado en la vida social de Alcalá. Entonces se hacían muchos festivales militares, taurinos, benéficos y ciclistas. Y entonces esto es una foto, es un festival para la Cruz Roja, el 19 de mayo de 1935, y entonces estas, digamos, había 6 cuadrillas de toreros, y entonces de las 6, la tercera eran pilotos de aquí del aeródromo. Y entre ellos estaba, por ejemplo, García Morato, que todos habéis oído hablar de él, que fue banderillero en esta corrida, José María Ibarra, que había sido antes, fue el primer jefe de este aeródromo y el último del Campo del Ángel, y luego ya nombraron a un comandante, y él se quedó aquí de profesor. Pues él era el espada principal. Pero ya te digo, toda la cuadrilla eran aviadores de aquí Pero vamos, en el año 31 vi otro cartel que era prácticamente lo mismo, o sea que ya os digo, estaban muy integrados en la vida social. Y luego ya cuando vino Hidalgo de Cisneros, pues se integraron todavía mucho más, o sea que fue tremendo. Bueno, luego aquí el aeródromo ya empezó al finales del Campo del Ángel, fue, digamos, también en parte puntero en la aviación española, porque, bueno, esto era una escuela elemental de vuelos, aquí empezaban a aprender a volar los pilotos. Pero luego también aquí se creó en el Campo del Ángel, lo que pasa es que estuvo muy poco tiempo y aquí es donde se desarrolló. Se desarrollaron 2 escuelas, la de alta acrobacia, con estos 2 pilotos, García Morato e Ibarra, que eran, digamos, pues probablemente los 2 mejores pilotos que tenía la aviación española, en el año 34 o 35. Y luego también se hizo aquí la escuela de vuelo sin visibilidad, que curiosamente pues tenían unos aviones, les ponían una capota en la cabina trasera, para que el alumno no viese nada, y con instrumentos tenía que despegar, darse la vuelta y aterrizar. Os hablo de una tecnología, digamos, bastante anticuada entonces, en los años 34 o 35, pues esa escuela estuvo aquí en Alcalá, luego se trasladó después de la guerra a Salamanca. Aquí es un cartel de un festival aéreo que se celebró en Barajas en el 35, igual, y están Ibarra y Morato, que dieron una exhibición de acrobacia. Hacían un concurso a ver cuál de los 2 era mejor en el mismo tipo de avión, y bueno, por lo visto fue una maravilla. O sea, el avión era este avión, un Consolidated Fleet, es un avión de escuela y acrobacia americano, que estuvo aquí en Alcalá. Es el único sitio de España donde estuvo este avión destinado. Luego al principio de la guerra se lo cargaron en un bombardeo y ya se acabó. Pero es curioso el avión. Y luego nada, pues hablando de aviones, yo lo que más me gusta, pues os comento un poco la flota de aviones que pasó por aquí, por Alcalá. Este es el Avro 504. Este es un biplano de enseñanza, es de origen inglés, se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, era un avión extraordinario, y la verdad, pues este empezó aquí a volar en Alcalá en los años 20, en el curso 1920-21, en el Campo del Ángel, y luego también lo trajeron aquí. Aquí estuvo un poquito tiempo, lo sustituyeron al año siguiente, pero bueno, que sepáis que fue el primer avión que hubo aquí en el Campo del Ángel, junto con este que os he comentado que era acrobático. Luego pues también trajeron aquí otros 2 aviones de Havilland, el DH-6, que es el que os he comentado, con el que se hacían los vuelos sin visibilidad. Tenían una capota, en la cabina trasera se echaba la capota, entonces el profesor veía
y veía también un poco lo que iba haciendo el alumno una vez que, digamos, que habían despegado, ¿no? Y el alumno pues normalmente no veía nada, tenía que fiarse de las instrucciones del profesor y de lo que le marcaban los instrumentos. Luego este fue el DH-9, también este es un avión bastante más potente, se usó bastante en la guerra de Marruecos. Comentaros que estos aviones, menos el americano, el Consolidated y los demás, se compraban en Inglaterra, pero compraban un lote muy pequeño y el resto se fabricaban aquí en Guadalajara, en la factoría de Hispano-Suiza, que está al lado de la estación de Guadalajara, que fue la fábrica más puntera de aviones, os diría que de Europa en los años 20 y tantos. Para que luego pues pasó lo que pasó y hoy día son ruinas lo que quedan de esta fábrica, pero ya os digo, tienen un motor que era el mejor motor probablemente que se fabricó en los años 20 de aviación, el Hispano-Suiza de 8 cilindros, el V8, que era una maravilla. Y bueno, luego ya seguimos con los aviones. Este avión también estuvo aquí en la escuela de Alcalá, era el Loring R3, era un avión de fabricación española, que bueno, realmente era con una patente de un avión inglés, y igual, este se fabricaba en Carabanchel, donde ahora está ISA, donde tenía construcciones aeronáuticas, también tenía una serie de fábricas. Y este avión igual, lo mandaron aquí un poco para instrucción de pilotos. Y luego ya llega el gran cambio, que es el, digamos, que sufrió la escuela en cuanto a instrucción. Cuando llegaron ya los Tiger Mod, los de Havilland Tiger Mod. Este es un avión ya bastante más moderno, es una avioneta que es mucho más fiable, mucho más segura, y bueno, pues este se estrenó también aquí en los cursos de vuelo de Alcalá. De este comentaros que en la campaña de Asturias en el 34, cuando la sublevación de los mineros asturianos y demás, que bueno, pues fue reprimida por el gobierno, entonces de estos aviones se mandaron 4 de Alcalá allí, y lo que hacían era transporte sobre todo de médicos, sanitarios y material sanitario desde toda España hasta Asturias. Entonces es muy curioso, tuvo, digamos, cierta participación en la época de la República. Y bueno, pues os cuento más aviones. Este fue el siguiente que vino, el de Havilland 60, el Mod Major, que este era como el anterior, pero un poquito mejorado, con más potencia y demás. Y con este también se hicieron varios viajes los alumnos por diferentes puntos de España, porque normalmente cuando acababan el curso hacían, digamos, una especie de viaje de fin de curso, donde tenían que ensayar todo lo que habían aprendido de vuelo de formación y demás. Entonces se hacían en estos aparatos. Entonces de estos también, cuando salían también, se les solía llamar la Escuadrilla Complutense, que es curioso el nombre, pero está reflejada por ahí en algunos documentos. Y este fue el último avión que estuvo en la escuela de Alcalá, como avión escuela. Es el Hispano-Suiza, el E-30, que estuvo muy poquito tiempo, pero lo trajeron justo antes de que empezase la guerra civil, y luego ya unos meses más adelante ya lo mandaron a San Javier. De hecho, esta foto es en San Javier y el avión ya lleva digamos, en el timón el ancla de la Aeronáutica Militar Española. Entonces, ya os digo, este estuvo unos meses nada más, pero es un avión muy curioso porque es totalmente de diseño y fabricación nacional, hecho aquí en Guadalajara. Tenía motor de estrella, ¿no? Sí, este tenía un motor de estrella, efectivamente. Sí, ya se abandonó el motor en V y ya está. Y bueno, pues luego Alcalá tuvo también, digamos, el aeródromo nuestro fue puntero en dos cosas, que fue en los vuelos de polimotores. Aquí se hizo la escuela de polimotores, pues ya empezaban los aviones de transporte a tener ya 3 motores. Entonces, nosotros teníamos cierta flota que daba servicio sobre todo en la parte del África española, en Cabo Jubi, lo que luego es el Sáhara español y demás. Y entonces, claro, para entrenar a estos pilotos, pues lo que se hicieron de varios de los aviones que estaban allí operando, se trajeron a Alcalá, como aviones escuela, para enseñar a otros pilotos. Entonces tenemos aquí el Junkers K-30, que este era un avión de transporte bombardero de antes de la Guerra Civil, y se trajo también el Fokker F-7. Este también era un avión muy fiable, muy bueno, se usaba en muchas aerolíneas, y entonces ya os digo, hubo 2 ejemplares, no, hubo 2 de este y 3 del otro aquí en Alcalá durante cierta temporada para enseñar a los pilotos, después de que hacían la escuela elemental, en las avionetas estas que hemos visto, pasaban a estos para hacer, digamos, ya como pilotos de transporte y luego pues poder, digamos, pues eso, navegar por allí, por toda la zona de África. Y bueno, como nota curiosa, esto, bueno, no os lo voy a marear mucho, pero era lo que costaba formar un piloto en las 3 diferentes especialidades que había. Pilotaje, que se hacía en Alcalá, curso de observadores, que se hacía en Cuatro Vientos, y el curso de tiro y bombardeo, que se hacía en los Alcázares. Entonces, normalmente,
todos los pilotos solían pasar por estas fases. Solían empezar haciendo primero el curso de observador en Cuatro Vientos, que por cierto era el más caro de todos, pero porque tenían que digamos, dirigir 32 disparos de artillería, y cada disparo de artillería costaba 250 pesetas de la época, del año 34. Entonces este curso era el más caro por eso. Luego el siguiente curso que hacían era aquí en Alcalá, que hacían ya el curso de vuelo elemental, y luego ya después pasaban a los Alcázares a hacer ya el curso de tiro y bombardeo. Entonces aquí están los precios de cada curso, lo que se cobraba, etcétera. Es un documento curioso también. Y luego, pues nada, ya terminamos la época, digamos, de escuela antes de empezar la época de la Guerra Civil. Y entonces Alcalá es también la primera base donde viene el Dragón Rapid. Que este es muy famoso porque fue el avión que utilizó Franco para trasladarse desde Canarias a Tetuán. Pero estos aviones ya España ya poseía, aquí en Alcalá llegaron 3 y luego otros 2. Ya teníamos 5 aquí en Alcalá y se usaban también pues, para el entrenamiento de pilotos. Era un avión estupendo, bastante moderno, bastante ágil y bueno, pues nada, una maravilla de avión. Este luego participó en la Guerra Civil en versión militarizada y todavía es un avión que todavía está en vuelo en algunos de los países, o sea, es muy, muy curioso. Y luego este es el otro avión que también tuvimos en Alcalá, el Breguet 19, que este es un avión ya un poquito más antiguo, pero fue un avión también construido en España, aquí en Getafe, en Construcciones Aeronáuticas, que dio un resultado excelente. Entonces, cuando empieza la Guerra Civil, el 18 de julio, y eso Pilar, lo narrabas tú también en el libro, teníamos 6 de estos y 3 Dragón Rapid. Era, digamos, la dotación de Alcalá, porque los otros, que se usaban para polimotores y demás, como el gobierno estaba ya un poco en mosca con el tema de la sublevación, aquí hubo, digamos, una especie de conspiración en el aeródromo en el mes de junio. Se enteró Hidalgo de Cisneros, que era el jefe de la escuadra de Getafe, y bueno, pues se vino aquí una tarde con varios de los oficiales que él creía más leales a la República, incautó todo el armamento que tenían aquí que podía usarse para una sublevación y se llevaron el armamento y todos los aviones, digamos, que podían ser usados como bombarderos. Entonces se los llevaron los repartieron entre Getafe y Cuatro Vientos y aquí nos quedamos pues eso, con los 3 Dragón Rapid y los 6 Breguet, que luego empezaron, digamos, o estuvieron operando en el frente de Somosierra en la guerra al principio. Y bueno, aquí, digamos, termina lo que es la escuela de vuelo de Barberán y Collar. Vamos a ver ahora la torre y luego ya empezamos con la Guerra Civil y ya os explico un poquito lo que se hizo aquí, lo que vino aquí, qué aviones vinieron, que es súper interesante. Yo creo que Alcalá fue probablemente al principio de la guerra el aeródromo más importante, no al principio, pero sí a partir de noviembre en la defensa de Madrid y luego en la batalla del Jarama, en la batalla de Guadalajara y en la batalla de Brunete, porque casi todo operaba desde aquí y otros campos que ahora os diré dónde estaban. Bueno, pues nada, vamos ya a ver cosas tangibles. Se construye en el 1950, porque la verdad la otra ya se había quedado un poquito pequeña. El aeródromo empezó también a tener bastante más importancia y entonces pues nada, construyeron esta torre. Os quería traer aquí sobre todo, aparte bueno, que es la entrada principal de la torre, porque aquí todavía se conserva el escudo de aviación de aquella época, de 1950, con lo que es la corona imperial. Luego ya a partir de la época de la democracia, la corona se cambia por la corona real, que es la que tenemos ahora mismo en el Ejército del Aire. Pero ya os digo, es curioso, es original y vamos a ir por la parte trasera para que veáis también un poco cómo era la torre, aparte que estará la sombra también estará mejor y vamos a ver también varios mosaicos originales de la época. Esto actualmente es la sede de los servicios informáticos, empezó siendo el decanato y las oficinas de la universidad, cuando empezó la universidad a funcionar aquí, y ahora alberga eso, y el rectorado, eso es, importante. Sí, y ahora alberga sus servicios informáticos y seguridad. Todavía se conservan 3, llamados mosaicos originales de la época de 1950, que son pues 3 mosaicos redondos con la hélice de aviación dentro de un círculo. Respecto a la torre, bueno, como veréis, es una torre ya más moderna, de 3 plantas, más lo que es en sí el edificio donde estaban los controladores aéreos. Y bueno, pues de esta hay muchísimas fotografías en
Vamos, yo las he encontrado tanto en internet como en archivos y demás, porque bueno, es un monumento bastante curioso. Hoy día, pues eso, se le ha dado otro uso y bueno, pues nada, aquí por lo menos está conservada, cosa que no pasó con la antigua. Luego ya también os voy a pedir un poquito, daros la vuelta y vamos a hacer un poquito un ejercicio de imaginación. Y os cuento cómo era el aeródromo, qué es lo que teníamos aquí, etcétera. Tengo aquí una fotografía, que esta fotografía es del año 35 y entonces más o menos aquí sí se ve, digamos, un poco lo que era. Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte superior de la fotografía, que es la carretera de Meco, que sigue siendo la misma. Entonces, luego, entre la carretera de Meco y estos edificios, que estos edificios os cuento. Estamos aquí ahora mismo, que es la torre de mando, la nueva. Aquí estaba la antigua, que es la rotonda esa, y luego justo los 4 hangares modulares y los 2 hangares independientes, que era el hangar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estaban justo en este frontal. O sea, lo vamos a ver ahora porque se conservan los raíles de uno de ellos, ¿no? Luego, la parte final de los hangares, detrás de los hangares estaba una serie de talleres, había también, bueno, pues es una serie de edificios, y lo que es la pista de vuelo, porque claro, estaba lo que es de la zona de vuelos, con el aparcamiento de aviones que estaba aquí al lado de hangares, luego estaba toda la pradera, y la pista de vuelo saldría casi lo vamos a ver luego un poquito más adelante, pasado el hospital, y va, digamos, en cierta manera paralela a la carretera de Meco. O sea, estaría bastante para allá y hacia allá la pista de vuelo, la original. Y bueno, pues en principio tengo por aquí las dimensiones. Bueno, luego se arregló, se amplió, pero vamos, en principio me parece que era de 1,5 kilómetros, sí, casi 1,5 kilómetros, por algo más de 1 kilómetro de ancho. Eso era, digamos, porque al principio también los aviones no aterrizaban en la pista de vuelo como tal, o sea, no había una pista delimitada, sino era en la pradera, según venía el viento aterrizaban. Luego ya cuando empezaron a ser aviones más potentes, más grandes y demás, pues ya ahí necesitaban una pista compactada y demás, que esta se arregló después de la Guerra Civil. Y a ver si encuentro las medidas, pero era unos 2 kilómetros por 60 metros de ancho, o sea, tenía 2 kilómetros de longitud, y es la que os digo que estaba perfectamente señalizada con piedras pintadas de cal blanca. Entonces, bueno, pues eso. Vamos a ir ahora, nos vamos a ir hacia allá y os voy a enseñar los restos que quedan de los 6 hangares. No queda nada, o sea, ya veréis que esto es una pena porque también se demolió, me parece que fueron el 70... En el 76 es cuando se derribaron los hangares. Entonces, algunos a lo mejor todavía lo hemos conocido, los hemos visto. Hombre, estos hangares realmente tampoco ya hacían mucho porque eran sobre todo los 4 primeros, que eran ya muy antiguos, los habían traído del Campo Ángel, o sea que son de 1912, 13, 14, entonces ya tenían sus añitos. Yo lo que siempre reivindico es el tema de la torre antigua, que no sé por qué no molestaba para nada, se hubiera hecho la rotonda igual y se hubiera conservado ahí, se hubiera puesto una plaquita como recuerdo de lo que fue. Pero bueno, es lo que tenemos. No sé si aprovechar, espera un momentito, voy a aprovechar aquí la sombra y os cuento también pues un poquito los comienzos de la Guerra Civil, qué aviones tuvimos aquí, y así ya nos vamos tranquilamente para allá. Bueno, pues aquí cuando comienza la Guerra Civil pues teníamos eso, 3 Dragon Rapid y 6 Breguet. Comienzan las operaciones. Al principio la guerra aérea no fue muy, digamos, muy intensa, fue más bien la parte terrestre la que fue muy intensa. Pero bueno, los aviones también tenían su desgaste, iban a operaciones. De hecho, de los 6 Breguet que teníamos en Alcalá, en un combate aéreo en Somosierra, me parece que fue en finales de septiembre y principios de octubre, pues se cargaron 4, se volvieron 2 nada más, y estos nos quedamos casi sin aviones. Entonces, bueno, los diferentes países comienzan a apoyar tanto a la aviación republicana como a la aviación sublevada. Entonces, lo primero que vino aquí a España fue la escuadrilla España, se llamaba escuadrilla Malraux, que digamos fue financiada por el político y escritor francés André Malraux, y bueno, pues trajo una serie de aviones, la mayoría en este bombardero Pótez, que era un bombardero que estaba ya un poquito anticuado, de hecho le llamaban el ataúd volante, y tuvo muchas bajas también. Y luego una serie de cazas que también eran un poquito anticuados. Entonces esta foto es parte de la tripulación del Pote, de pilotos de esta escuadrilla España, que estuvieron operando primero en Barajas y luego ya se vinieron aquí a Alcalá. Aquí les tumbaron bastante bien,
De hecho, ya veremos, el hangar 6 lo destruyeron en octubre, o sea, al poco de empezar la guerra, en un bombardeo. Estos se fueron a Albacete, luego volvieron aquí a Alcalá, que estuvieron muy poquito tiempo, y ya se fueron, pues ya vinieron los cazas rusos. Sí. Bueno, de hecho, en su novela, La Esperanza, habla un poquito de Alcalá y de Sí. su experiencia. Claro, aquí a través sí. de un personaje y tal, pero Sí. lo menciona, efectivamente. Aquí hubo también un piloto belga, Paul Nothomb, que era el comisario político de la escuadrilla, digamos, y este también escribió bastantes cosas, entonces es curioso. Y tienen fotos muy interesantes, pues por ejemplo en la Magistral. En la Claro, Plaza de la sí, Magistral, efectivamente, sí. Sí, porque luego ellos estuvieron alojados, normalmente los aviadores en la época de la guerra, estuvieron alojados en el Oratorio San Felipe Neri, en el Colegio Escolapias y en el Colegio de Málaga, en La Paloma. Digamos, eran los 3 alojamientos que se dieron a los aviadores porque aquí había una serie de alojamientos, pero era muy poquito. Entonces, bueno, pues la mayoría se alojaban en Alcalá. Y bueno, pues nada, llega el 4 de noviembre y pues es una fecha mítica aquí, porque eran los primeros cazas rusos. Que la verdad, habían llegado ya algunos cazas italianos y alemanes, digamos, para la aviación sublevada, o la aviación franquista, a diferentes bases, a Ávila me parece y demás. Tenían también ya ciertos bombarderos, tenían varios Saboya y varios Junkers Ju-52, que es con los que estaban machacando Madrid. Y claro, la aviación republicana se había quedado prácticamente sin cazas, porque os digo, aquí de Alcalá salieron un día 6 y volvieron 2 nada más, y eso era el día a día, hasta que llegaron estos, que son cazas ya modernos, que podían hacer frente a cualquiera de los cazas italianos o alemanes, a los bombarderos, y entonces aquí empezaron a operar el 4 de noviembre desde Alcalá. Este es el Chato, el I-15, el Polikarpov I-15, que es una preciosidad de avión, y este fue el primero que apareció en los cielos de Madrid y les pegó un susto tremendo. Bueno, derribó un montón de aviones de la aviación franquista. Entonces ahí las tornas cambiaron, pasó de tener la aviación franquista la superioridad aérea a tener la aviación republicana. Esta, bueno, siento no haberla hecho más grande, pero es un combate aéreo entre un Polikarpov, un I-15, y los Heinkel 51 alemanes, que fueron los primeros cazas que mandó la Alemania de Hitler. Sería este, bueno, este no, este es un Heinkel 111, pero estos son los primeros cazas que operaron en el bando sublevado. Y luego ya con los Fiat CR-32, que los veremos luego a continuación. Bueno, pues unas semanas después de aparecer aquí los I-15, los chatos, llega el siguiente, que este era el caza más moderno de la época, el I-16, el Mosca. Este, de hecho, la carátula, este es el tipo 5 y este fue el primero que vino a Alcalá. De hecho, lo pone aquí también en la cartela, basado en el aeródromo de Alcalá de Henares. Y bueno, pues con esto ya, si ya con los I-15 el cambio fue dramático, con estos fue todavía mucho más dramático. De hecho, estos anularon a la aviación franquista en todo el frente de Madrid y bueno, pues gracias a ellos se ganó la batalla de Guadarrama, la de Guadalajara, y luego también en Brunete pudieron contener bastante al ejército franquista. Y bueno, pues nada, este es el tipo 5. Este os he puesto otra ilustración, que este es el tipo 10, este es un poquito más avanzado, porque aparte de Alcalá, estos estuvieron también operando en 2 aeródromos aquí muy cercanos. Uno que estaba en Azuqueca, que era el Campo X, que hay un libro además que lo han publicado hace nada, que merece la pena leérselo, te cuenta un poco toda la historia de estos aviadores. Y luego otro que estaba en Algete, el Campo XX. Esto os lo he puesto como curioso porque esto pasó en las 2 aviaciones, que volvemos a los tiempos del CID, que cada piloto le gustaba tener su montura. Entonces este en concreto, el 193, era el avión que usó Tarazona, que fue uno de los mejores pilotos republicanos durante toda la guerra. O sea, de hecho, lo destruyeron el día antes de acabar la guerra, allí en un aeródromo al norte de Cataluña, en Gerona, en Villalluga, me parece. Entonces él conservó este avión. García Morato hizo lo mismo con su Fiat, luego lo veremos. Entonces, como Babieca, es mi avión, mi caballo, y con él hago toda la guerra. Luego también aquí aparecieron el bombardero, el Katiuska, el SB-2, que estos bombarderos eran muy curiosos, era el bombardero más moderno que había en la época. De hecho, eran más rápidos que los cazas.
Entonces no le hacía falta ir con escolta de cazas, como normalmente iban los bombarderos más lentos, pues si le atacan otros aviones. Este iba solo, este cogía, salía, como sabía que los cazas no le iban a alcanzar, bombardeaba y se volvía, hasta que llegaron los cazas alemanes, los 109, que eran más rápidos que él, y ahí ya se le acabó el chollo. Tenía un problema, que era que los depósitos de combustible no iban nada sellados, entonces se le incendiaban enseguida en cuanto lo atacaban. Cuando le metían 2 o 3 balas, se quedaba, digamos, el avión sin gasolina. Y bueno, aquí tenemos un dibujo más curioso. La verdad que era un avión muy estilizado, muy bonito, y empezó también operando desde Alcalá. Luego ya estos se fueron más que nada a la zona de La Mancha y demás, Tomelloso y demás, que es donde tenían su base principal, pero los comienzos fueron aquí en Alcalá. Y luego este es el último tipo de avión que emplearon los rusos, que pasó aquí al principio muy esporádico por Alcalá, el Rasante y el Natacha. Estos eran bombarderos ligeros o de reconocimiento, eran un poco lentos y aquí estuvieron al principio, pero estos los cazaban enseguida los aviones franquistas, con lo cual enseguida los mandaron a segunda línea. Y luego, por la parte de la aviación sublevada, el Junkers Ju-52, que este avión dio mucho juego. De hecho lo hemos tenido en vuelo hasta hace a lo mejor 20 años en España, luego se construyó en España y estuvo aquí. Estos pues fueron unos de los protagonistas de los primeros bombardeos de Alcalá, que narras tú muy bien en tu libro, y la verdad que es una historia muy curiosa la de este avión. Estos fueron los primeros aviones que mandó Alemania. Entonces los mandó en principio a los territorios de África, del África española, del protectorado, para hacer el cruce hasta Tablada y traerse pues, todas las tropas indígenas de regulares y legionarios que tenemos allí en África. Este luego son 2 bombarderos italianos, el Savoia Marchetti 81 y este el 79. Pues igual estos desempeñaron un papel bastante importante y por Alcalá pues desgraciadamente pasaron también unas cuantas veces arrasando, sobre todo por aquí por el aeródromo. El aeródromo este, como os digo, al principio de la guerra era muy importante y entonces lo castigaron mucho, bombardearon muchas veces. Y luego pues aquí tenemos el caza italiano por excelencia, el Cirri, el CR-32. La foto es curioso, si veis está lleno de ramas, pero como no tenían, había que camuflarlo de alguna manera, entonces muchas venían por aquí, había árboles por mitad de una zona del aparcamiento de aviones, si no había árboles le ponían ramas y en teoría por lo menos está bastante camuflado para los reconocimientos aéreos, que eso igual, los reconocimientos aéreos eran continuos por parte de los dos bandos. Entonces aquí tenemos uno de los CR-32, uno de los que usó Morato, totalmente camuflado. Y luego, bueno, pues digamos la guerra tuvo un cambio importante en cuanto a aviación cuando llegó este avión, el Messerschmitt 109, que fue también, digamos, uno de los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, digamos, lo experimentaron aquí en España, trajeron al principio las versiones iniciales, esta es una versión un poquito posterior, digamos, el cuadro sería más bien hacia el final de la guerra. Y bueno, pues aquí, como veis, bueno, el cuadro, claro, pues está derribando 2 aviones republicanos, pero vamos, fue un avión excelente y este fue, digamos, un poco el que luego declinó la balanza más hacia la aviación franquista, porque era más avanzado que ninguno de los otros. Este lo he puesto aquí, que es curioso, es un Junkers republicano, y la historia es de aquí de Alcalá, es del 11 de noviembre del 37, había un piloto republicano que se había formado aquí en Alcalá, el sargento Ananías San Juan, y bueno, pues la verdad es que no era un hombre, no tenía ni ideología ni izquierda ni derecha. Le pilló en la zona nacional, pues estuvo pilotando aviones nacionales, pero no le gustaba, digamos, un poco la supremacía aquella que trajeron los alemanes, los italianos, tal, y decidió cambiar de bando. Y entonces, estando en Escalona, en la provincia de Toledo, pues un día por H o por B tuvo la suerte de que se quedó solo con el avión, tenía que ir a cargarlo de bombas y lo que hizo fue pues despegar y se vino para Alcalá. Con la curiosidad de que él se había formado en el Campo del Ángel y no conocía el aeródromo nuevo. Y llegó y aterrizó en el Campo del Ángel. Pero claro, cuando llegó al Campo del Ángel no había nada. Y dijo, vámonos. Y cogió, que estuvieron a punto de derribarlo los cazas republicanos, porque claro, era un avión franquista y venía con todo, digamos, los símbolos de la aviación nacional. Y nada, y bueno, pues al final aterrizó aquí
Y claro, aquí al principio casi lo fusilan, pues pensaban que era un avión nacional que había tomado aquí, y no, ya salió tal, ya enseguida conocía a varios de los pilotos que estaban aquí, y entonces es una historia, y bueno, pues fue un avión, digamos, que también dio mucha caña a la aviación franquista, porque lo usaron, luego se destruyó, me parece que 2 o 3 meses antes del fin de la guerra, pero es una historia muy curiosa de Alcalá, el avión de el Junkers de Ananía San Juan. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el Heinkel 111 también, el Pedro, el famoso Pedro. Ahí, pues veis, esta es una imagen ahí bombardeando, que esta, pues seguro que se dio más de una vez aquí sobre el aeródromo nuestro y sobre la población, sobre Alcalá. Y luego tenemos también aquí el otro, el Pablo, que era el otro bombardero, el Heinkel, el Dornier 17, perdón, que este era bombardero o fotográfico. Este estuvo luego estacionado aquí en Alcalá después de la guerra. Fue el primer avión el primer 44 grupo que se estacionó aquí en Alcalá en el 1940. Y bueno, luego ya os termino de enseñar los aviones que estuvieron aquí. Vamos a ver los hangares, los restos que hay, y luego ya nos vamos a bajar a ver lo que es la capilla y lo que era el refugio subterráneo. Comentaros que debajo de esta torre y debajo de la antigua también existían refugios subterráneos. Lo que pasa que, bueno, ahora están ya, pues eso, se anegaron o se taparon, pero debajo de las 2 torres había refugios. Pues desgraciadamente es, digamos, los restos que quedan de los 6 hangares que había aquí en el aeródromo. El raíl de la puerta de hangar, y hay una rampa, digamos, pues de abastecimiento para los camiones y demás, para piezas, motores, etcétera. Entonces, hacer igual que antes, un poquito de imaginación e imaginaros, pues eso, que aquí estaba el hangar estaba de aquí hacia atrás. Entonces, la torre de mando antigua, que hemos dicho que era la rotonda, estaba en línea con los hangares. O sea, si veis las fotos, aparece en línea con los hangares. Entonces aquí estaban los hangares, este probablemente sería el tercero, yo creo, y demás. Y luego ya, a partir de ahí, había una zona pavimentada para los aviones, que esta zona pavimentada, esto ya es de los años 50 por ahí, y luego el resto ya campo, no había nada. Hasta la pista de aterrizaje o despegue, que estaría pues desde aquí más o menos como a 1 kilómetro hacia allá. La pista de despegue, lo que os comentaba, la cabecera estaba un poquito más allá a la derecha del hospital, del edificio este que vemos del hospital, pues un poquito más a la derecha, casi pegando con la carretera de Meco. Ahí estaba una de las cabeceras, la 05 creo que era, esta era 05 23 creo. Bueno, pues eso, pues allí estaba la 05 y aquí los hangares. Luego también alrededor de los hangares había una serie de talleres de mantenimiento y demás, que bueno, ahí en el plano os aparecen algunas de las, digamos, de las diferentes edificaciones que había. Los hangares, como os he dicho antes, eran los 4 modulares que venían del Campo del Ángel. De hecho, los desmontó y los montó aquí una empresa alcalaína, la empresa de Julio Vallejo, y eso lo sé porque el padre de una amiga nuestra que tiene 99 años era sobrino de este hombre, y él los vio, digamos, de chavalillo desmontar y montar aquí. O sea que es un testimonio de primera mano, ¿no? Y luego ya se trajeron otros 2 hangares, el hangar número 5, que venía del aeródromo de Gamonal, de Burgos, porque lo cerraron justo en el 35, y entonces se lo trajeron aquí a Alcalá. Y luego el hangar número 6, que es de construcción nueva, que era el grande, era el más bonito, estaba un poquito a continuación. Ese lo destruyeron en octubre del 36, que fue uno de los primeros bombardeos que tuvo el aeródromo, ya cuando estaba aquí la escuadrilla Malraux, y entonces lo destruyeron parcialmente. Durante la guerra apenas lo pudieron usar, y luego ya después de la guerra ya lo reconstruyeron y se empezó a usar, digamos, como hangar principal del aeródromo. Luego os iba a comentar también, os iba a comentar allí el tema de la Cruz de San Andrés, que es muy curioso. El aspa, habéis visto, es un aspa. Normalmente la llevan todos los aviones, la suelen llevar en la cola. O sea, los aviones actuales del Ejército del Aire, a ver si encuentro alguno que se vea. Bueno, este por ejemplo, el Junkers. ¿Veis? Entonces, esto viene de reminiscencia, digamos, es una reminiscencia de la Guerra Civil, pero es también una reminiscencia de la Cruz de Borgoña, que usaban los tercios. Entonces, nosotros llamamos la Cruz de San Andrés, sobre fondo blanco, una aspa negra. Se empezó a usar en la guerra por 2 motivos. Uno, para distinguir los aviones nacionales de los republicanos. Luego también otra de las cosas que también usaban los aviones nacionales, aquí se ve por ejemplo un poquito en la Booker esta, aunque esto es posterior, era un círculo negro.
Pero ese círculo negro tiene su historia. El círculo negro realmente era la escarapela republicana, y entonces cuando empezó la guerra civil, no había mucha pintura, no había nada, ¿qué se hizo? Lo pintamos de negro el círculo y se acabó. Y luego ya a veces ponían la X en blanco, el escudo de Falange, cada uno lo que quería, pero todos tenían que llevar el círculo negro, todos los aviones nacionales, pero realmente era porque le habían borrado la escarapela republicana al principio y la habían pintado de negro. Era más fácil. O sea, era lo más fácil, íbamos a la sencillez de la economía de guerra. Y bueno, pues lo que os comentaba antes, me quedaba por enseñaros aquí también ya los aviones que hubo terminada la guerra civil. Pues estaba el Dornier 17, el Pablo, que era un bombardero ligero, pero sobre todo era un avión de reconocimiento, pero era muy rápido. Entonces este se usó bastante. Entonces aquí fue la primera unidad que se mandó aquí, el 44 grupo con este tipo de avión. Luego también trajeron desde Barajas el Fiat del BR-20, este también era un bombardero ligero. Entonces estas fueron las primeras dos unidades que estuvieron en Alcalá, y Alcalá no volvió a ser escuela, y trajeron estas dos unidades. Estamos hablando del año 40 y 41. Luego, a continuación, llega el año 43, llega la División Azul, que empezamos a mandar tropas a Rusia para luchar allí contra el gobierno de Stalin. Y entonces se forma también, al igual que se formó la División Azul, que era una división del Ejército de Tierra, se formó la Escuadrilla Azul. Entonces era una escuadrilla, un escuadrón del Ejército del Aire, que se había creado en el año 39, y se mandan a Rusia, se mandaron 5 escuadrillas. Normalmente estaban más o menos casi un año entre que se formaban y volvían, más o menos aquí en Alcalá se formaron la 4ª y la 5ª. Y entonces, como no había aviones, digamos, para formarlos, se trajeron varios aviones de varias bases. Entonces se trajeron el 109, que hemos visto que fue el caza más moderno y mejor de la Guerra Civil, e incluso de la Segunda Guerra Mundial fue de lo mejor que hubo. Entonces se trajeron, me parece que fueron 4 109, se trajeron también otros 4 CR-32, los Fiat, el Chirri, que fueron, digamos, el gran caza italiano de la Guerra Civil, y se trajeron también una serie de avionetas, las Booker, se trajeron también de estas, creo que trajeron 6, y se estacionaron aquí en Alcalá durante prácticamente un año para formar a esos pilotos que iban a ir a Rusia. La formación de esos pilotos se hacía, cada escuadrilla tenía 3 tandas, y la formación aquí en Alcalá pues duraba más o menos un mes y una semana cada tanda. O sea, que estaban aquí pues prácticamente desde que empezaban hasta que empezaban los primeros hasta que iban los últimos, pues prácticamente 4 meses y medio más o menos. Y nada, cuando terminaba su tour en Rusia y volvía, unos meses antes empezaba a formar otra escuadrilla. Y entonces aquí se formó eso, la 4ª y la 5ª. La 5ª fue la última que apenas intervino en Rusia. La 4ª, sin embargo, fue la que más preponderancia tuvo en el frente ruso. Y ya os digo, estaba formada aquí en Alcalá, aquí venían los pilotos designados, venía un contingente de unas 130 personas, que era lo que componía cada escuadrilla, entre pilotos, mecánicos, armeros, personal de seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, esto ya termina la guerra, lo que os he contado, se decide que sea Academia General del Aire, se empieza a ver una serie de edificios, el proyecto malogra, nos quedamos con lo que hay, y entonces pues nada, hay que darle otro uso. Y entonces, ¿qué uso se le da? Pues se crean las fuerzas paracaidistas del Ejército del Aire y se dice pues Alcalá. Y entonces aquí comienza el paracaidismo militar español. Esto se crea en el año 1946. Vienen al edificio que iba a ser la academia. El edificio, claro, se había abandonado, con lo cual no tenía ni ventanas ni nada. Y claro, los paracaidistas cuando llevan ahí 4 semanas dicen aquí no se puede vivir. Entonces se van a Getafe, con la promesa de que el edificio se lo van a arreglar. Efectivamente, comienzan las obras del edificio, están en Getafe unos meses y luego ya se van directamente a Alcantarilla, porque en el año 47 es cuando se crea la escuela militar, entonces se llama de paracaidistas, ahora es de paracaidismo, la Méndez Parada, se van a Alcantarilla. Entonces ahí sale la primera promoción de paracaidistas del Ejército del Aire. Casi todos se quedan otro curso más en Alcantarilla para ser instructores de los que vienen nuevos, de la segunda promoción de paracaidistas. Y cuando acaba esta segunda promoción, en el año 48, ya han terminado las obras del escuadrón y se vienen. Y entonces es cuando empieza a operar aquí, digamos, el paracaidismo militar español. Este es un cuadro muy curioso, que son Junkers aquí lanzando paracaidistas,
que normalmente Junkers los tenía ya también aquí la base de dotación, luego vino un regimiento completo de Junkers, pero ya se mandaron aquí varios para lanzamiento de paracaidistas. Esta es una foto de los primeros paracaidistas que saltaron en Alcalá. Entonces esto fue el 2 de marzo del 49. Fueron los primeros que normalmente saltaban un poquito más pasada la carretera de Meco. De hecho ahí había un campo de maniobra para ellos, de lanzamiento. Y bueno, luego aquí tengo una foto muy curiosa también ya de la base, pues eso, en los años mediados de los 40, donde se ve perfectamente, está hecha desde el otro lado. Entonces se ve perfectamente los 4 hangares, el quinto y el sexto. Y ya con una serie de aviones grandes aquí, pues probablemente será un Junkers y estos dos Fiat. Y ya pues vemos ahí la zona del cerro del Eceomo y demás. Y bueno, pues en principio esto es lo que os cuento de la base. Vamos otra vez al planito y os comento un poco lo que había por aquí. Aparte de los hangares, bueno, pues aquí había una serie de, digamos también, de edificios que estaban. Entonces, teníamos la zona de, bueno, en la torre, tanto en la antigua como en la nueva, pues normalmente había una zona para ambulancia y camión de bomberos, como hay en todas las bases, en todos los aeropuertos de aviación. Luego teníamos también, había una zona de combustibles y demás que estaba más hacia allá, hacia Meco. Ahí estaba la zona de cisternas combustibles, donde tenían, digamos, tanto los depósitos como los camiones para repostar los aviones. Y luego ya pasado los hangares, estaba, que ahora lo veremos un poquito más cerca, ahí estaba, en un cuadrito que hay ahí, detrás de la capilla estaba lo que era el pabellón de oficiales, con los dormitorios de oficiales y la piscina. Luego estaba la escuadrilla de enlace, que esto vino posterior, fue una escuadrilla de avionetas y de helicópteros que se montó aquí ya en los años 50 y tantos. Luego un poquito más allá estaba el botiquín, que funcionaba. El botiquín tenía 5 plazas, tenía botiquín y enfermería. Entonces tenía 5 habitaciones para enfermería. Digamos, el botiquín estaba un poquito más allá. Luego estaba el pabellón de suboficiales al otro lado de la calle y luego ya la barrera de acceso, que está un poquito más allá. Justo antes de la rotonda del hospital, ahí estaba la barrera de acceso nueva. Entonces la base tenía 2 entradas, aquella o la entrada sur, que era viniendo, digamos, desde el ferrocarril. Y ahora ya nos vamos a mover un poquito, vamos a ver lo que era el edificio de mando, lo que era la capilla, y os explico lo que era el cuadrado principal de la base, que es donde estaban el pabellón de oficiales, un poquito más allá de suboficiales, y luego ya los alojamientos de tropa, el comedor, la cantina, etcétera. Digamos, la zona de vida de la base. Como podemos decir, la zona principal del aeródromo, ¿no? Lo que es este cuadrado, pues eso, era también una especie de bosquecito. Entonces, lo que es un poquito, donde está la columna esta, que no sé de dónde la trajeron ni lo que significa, bueno, pues ahí donde estaba el pabellón de los dormitorios oficiales. Había muy pocas plazas. Aquí la verdad es que en los años finales de los 50, os comento, me parece que tenía 11 habitaciones. Sí, este tenía 11 habitaciones, un poquito más allá estaba el de suboficiales, que tenía también 5 habitaciones. Normalmente esto se usaba para la gente de servicio, normalmente la gente no vivía aquí, solía vivir en Alcalá, en Madrid. Había también una colonia de aviación bastante más antigua a la que tenemos ahora, que eran casitas bajas y demás, aquí, y luego había otras 2 en Alcalá, una por San Isidro y otra por donde está el Colegio Cervantes. Esos eran las viviendas de aviación. Entonces esto, digamos, era para el personal de servicio. Luego un poquito más allá estaba lo que eran los alojamientos de tropa, las escuadrillas. Estaba también la cocina, el comedor. Estaba también la sección de cocheras con los automóviles, los autobuses y demás, al final de esta esquina. Y luego aquí a la derecha es, digamos, donde estaba el refugio subterráneo durante la Guerra Civil, y luego la capilla que vamos a ver ahora, que se construyó en el año 53, la capilla de Loreto, que bueno, se hizo un poco para todo el aeródromo, pero especialmente para los paracaidistas. Vamos, si queréis, para allá y la vemos un poquito. Bueno, pues nada, esta zona, como os decía yo, que era como el cuadrado principal del aeródromo, a nuestra espalda lo que tenemos es lo que era el edificio de mando, que aquí estaba, digamos, el jefe del aeródromo, normalmente era un coronel,
y luego pues estaban las dependencias del aeródromo, estaba también parte de la zona de pilotos, etcétera. Y el edificio este es del año 35, lo que tenemos. Lo que pasa es que bueno, ahora está remozado, se remozó hace, me parece, 8 o 10 años, con el aspecto que tiene ahora. Y luego aquí, en el año 53, es cuando construyeron la capilla de campaña. Como es una capilla pequeñita, o sea, no tiene capacidad para albergar gente dentro, por eso es una capilla de campaña, y desde aquí lo que se hacía, pues eso, los servicios religiosos, las misas, pues la gente se quedaba aquí fuera, o bien formados o bien sin formar, y ya está. Yo sé que los paracaidistas sí la usaban mucho antes de saltar. Pues muchas veces hacían una misa antes del salto, o venían ellos aquí, pues por eso el salto es, es peligroso. Y bueno, pues nada, la capilla, bueno, pues en principio los restos que nos quedan es aquí el año de construcción, en esta cartela aquí dentro de un rombo, el símbolo de aviación también del año 53, que bueno, pues lo que tiene es el Rokiski de aviación con una corona imperial, y la estrellita esta de 5 puntas que era, digamos, de lo que usaban normalmente los observadores. Y luego no se ve, más arriba está el mes de construcción, que me parece que es febrero o marzo lo que pone, pero ahora mismo no se ve. Y bueno, la capilla esta es una pena, pues está totalmente abandonada, lleva ya muchos años abandonada, y bueno, pues tenía su reja, entonces digamos, tenía ahí su imagen de la Virgen de Loreto, la patrona de aviación, tenía su reja y tenía su campana. Ya cuando la desacralizaron, pues vendieron al chatarrero la reja, la campana y las, digamos, lo que son las rejas de las ventanas, porque no pudieron, o no sería más costoso, si no también se las hubieran llevado. Y esto, pues nada, esta es una pena porque, bueno, es de las pocas cosas que nos quedan del patrimonio aeronáutico aquí de la ciudad, y no deja de ser un templo histórico. No es que tenga valor artístico o no mucho, pero es parte de la historia. Son 70 años de la historia de Alcalá, que lo estamos dejando que se caiga. De hecho, ya veis ahí las tejas ahí tiradas, y cada año peor. Entonces, bueno, pues ahí estamos un grupo de gente intentando hacer una iniciativa pues para sacar esto adelante, porque no es tan caro arreglarlo y se podía hacer una cosita un poquito, tenerlo cuidado, tenerlo decente, y que volviera un poquito también a su anterior uso. La gente que quiera venir, yo de vez en cuando me gusta venir por aquí cuando venimos paseando, y hay muchas veces que hay gente que está aquí rezando, que está, pues bueno, pues es una manera de, digamos, de mantener ese uso. Y luego, justo, digamos, la capilla, como os he dicho, se construyó encima del refugio, el refugio subterráneo, que es un refugio que está bastante grande. Tenía incluso, digamos, una habitación como hospitalito, como clínica, y está justo aquí. Del refugio se conservan 2 puertas, había una tercera puerta que daba aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues esa puerta al hacer las obras se cegó, pero constaba de 3 puertas, y ahí, si vamos ahora por detrás, si queréis, se ven todavía los tubos de ventilación y, bueno, pues una serie de la infraestructura del refugio. Vamos al aeródromo, vamos a bajar ahora y os voy a explicar un poquito lo que fue el edificio de los paracaidistas, y allí terminamos ya la visita. Justo aquí, enfrente mía, queda también uno de los restos de lo que fue la parte del aeródromo, ya más bien de los paracaidistas, que era la piscina de tropa, que ahora mismo está cubierta, por eso un aljibe, y queda todavía de la piscina, queda un trozo de la caseta del vestuario y también parte del trampolín. Tiene un trampolín y queda, digamos, todavía uno de los ladrillos de trampolín. Lo que pasa es que hay que verlo entrando en el botánico. Bueno, hemos parado aquí un momentito en la rotonda esta, que aquí os comento, justo aquí, a partir ya de los años 46, 47, cuando ya empezaron aquí a venir los paracaidistas, la garita que había al lado del cuerpo de guardia, del taller de vidrio actual, se trasladó aquí, y estaba pues prácticamente aquí un poquito más entre la rotonda y el puente. Luego en esta rotonda se ha aprovechado para hacer un monumento, que se hizo un monumento conmemorativo del aeródromo. Es, digamos, un poco el agradecimiento de la universidad y el Rector Aire a este aeródromo. Se puso ahí una hélice tripala y hay una plaquita donde, bueno, pues con motivo del centenario de la aviación española, en 1910, me parece, 1913, pues se puso esta plaquita para agradecer. No es la más moderna, porque ahora veremos cuál es la más moderna, que se puso aquí en el edificio de los paracaidistas, un poco también agradeciendo también al no sé qué aniversario de la fundación aquí de lo que fue el primer escuadrón de paracaidistas.
Y bueno, pues nada, os cuento. Este edificio, pues eso, se empezó a construir en el año 41-42 para alojar aquí a los alumnos de lo que hubiera sido la Academia General del Aire, que anteriormente estaba en León. Justo cuando acabó la guerra se hizo allí de manera profesional en León, luego tenía que estar aquí y luego al final acabó en San Javier, en Murcia. Entonces nada, el edificio este en principio, pues nada, era un edificio, digamos, bastante sencillo. Era una especie de, digamos, dos edificios paralelos, los cierres bastante posteriores ya cuando vino la universidad, pero eran dos edificios paralelos, y esto era la plaza de armas, y ya está. Luego, por la parte de allá, estaba, digamos, había una galería de tiro con pistola, que todavía se ve, digamos, ahora es un depósito o algo así, y luego también ahí estaban las torres de salto, que, digamos, se hicieron en la maestranza de Cuatro Vientos, se trajeron aquí, pues como esas que antes había, lo que ahora es el CIR, que se veían, pues aquí estaban pues mucho más antiguas y a una altura menor, pero había varias torres de salto, había dos fuselajes de aviones aquí también, que lo usaban los paracaidistas pues para acostumbrarse, digamos, a tirarse desde la puerta del avión, y todo eso estaba al otro lado. Aquí, pues nada, los dos edificios en principio eran iguales, de dos plantas. Luego se añadió esta torre. Esta era la torre donde se acaban los paracaídas. Los paracaídas, después de usarlos, hay que tenderlos, digamos, y dejarlos que se sequen. Y ahí luego ya también, aparte de aquí la torre de secado, luego esta parte era, digamos, estaban las mesas de plegado, o sea, donde se repasaban que estuvieran todas las cuerdas bien, que todo, se plegaban y listos para el siguiente uso de los paracaidistas. Y luego ya toda aquella parte eran las oficinas y los dormitorios de la tropa. Aquí, bueno, pues había capacidad hasta 1000 personas. Nunca se llegó, los paracaidistas de aviación creo que nunca pasaron de 600, pero había capacidad hasta para alojar a 1000 paracaidistas aquí. Y bueno, pues la historia de los paracaidistas es curiosa, porque eso, se crearon aquí en el año 46, lo que os comentaba, se fueron unos meses a Getafe, se fueron a Alcantarilla, hicieron los cursos, y en el 48 ya vinieron aquí, y aquí ya tuvieron su vida operativa. Luego fueron los primeros que fueron a la guerra de Sidi Ifni. Desde aquí, desde Alcalá, se hizo un puente aéreo. De Alcalá los trasladaban en autobuses o camiones hasta Getafe, y desde Getafe en los DC-3 volaban hasta Canarias, y luego ya desde Canarias volaban a los territorios de Sidi Ifni. Y bueno, pues nada, y tuvieron también unas cuantas bajas en combate y demás. Lo que pasa es que, claro, la mayor de la gloria se la llevó tierra. Aquí los paracaidistas, os comento que, bueno, pues empezó siendo, era la bandera, ¿cómo se llamaba? Un segundito, que os digo el nombre. Tuvo tres denominaciones, los paracaidistas del aire. Entonces, la primera, cuando se crearon en el 46, era la primera bandera de la primera legión de tropas de aviación. Luego ya, como esto sonaba un poquito raro, pero era la denominación oficial, un año después ya le pusieron primera bandera de paracaidistas, que era solo el ejército del aire. Y luego ya después, en los años 50, cuando ya llegamos los convenios con Estados Unidos, pues ahí ya hubo un cambio de doctrina. Entonces, nosotros habíamos copiado el sistema alemán, que los paracaidistas pertenecían al ejército del aire. Ya cuando firmamos los acuerdos con Estados Unidos, cambiamos, digamos, al sistema americano, que los paracaidistas dependen del ejército de tierra. Entonces se hizo un cambio de doctrina, y entonces se creó la primera bandera de paracaidistas del ejército de tierra. Como no podía haber dos unidades con el mismo nombre, pues a la del aire se le rebajó un grado y se le pasó a ser escuadrón. Y entonces estuvo aquí como escuadrón hasta que se disolvió en el año 65, que se le volvió a bajar otro grado y fue escuadrilla de zapadores paracaidistas, y se mandó a Alcantarilla, que es donde están ahora mismo con el rango otra vez de escuadrón. Entonces, bueno, pues aquí son parte de la historia viva de Alcalá. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de la gente asociamos los paracaidistas a los de tierra, porque además estaban acuartelados en el centro de Alcalá, en los cuarteles del Príncipe, de Lepanto, Mendigorría, etcétera. Pero donde nació el paracaidismo militar fue justo aquí, en este edificio, en el aeródromo militar de Alcalá, cuando eran paracaidistas de aviación. Y bueno, pues nada, el edificio luego ya cuando se fueron los paracaidistas estuvo también una serie de años abandonado, y ya cuando la universidad decidió pues montar aquí las facultades, lo que se hizo fue cerrar aquella parte. Entonces aquella parte se cerró, los dos edificios paralelos, y de hecho en la fotografía os aparece el edificio paralelo, y veis que en el medio hay una especie que eran, digamos,
una especie de celosillas de madera y demás, donde colgaban ahí sus símbolos, sus banderas y tal, pero luego ya en el año 77 se cierra y se hace una especie de Y, que es lo que se conserva ahora. Y bueno, pues nada, aquí acaba la charla que os he dado, así que si tenéis algún... Muchas gracias. Y ahora María José os dirá cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfecto_radio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Ahora os presento el ciclo de conferencias de la institución en el Círculo de Contribuyentes. Francisca de Pedraza, en su cuarto centenario de una pionera sentencia de divorcio 1624-2024. Este programa consiste en el jueves 17 de octubre a las 19 horas, breve panorama de la mujer en el siglo de oro y difusión de la figura de Francisca de Pedraza. Ponente Pilar Lledó Collada, presidenta de la Institución de Estudios Complutenses. El jueves, día 24, también a las 19 horas, biografía de la alcalaína Francisca de Pedraza. Ponente Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. El jueves 31, también a las 19 horas, Francisca de Pedraza, una vida de novela. Ponente Olaya García García, escritora. Y aquí nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea de vuestro agrado.